Avancemos un poco más sobre el principio de segregación de interfaces, ¿sí? En este principio vamos a encontrar el problema de que muchas veces hay clases que implementan interfaces que no utilizan, ¿sí? En este sentido, como vemos en el diagrama, si tenemos un conjunto de interfaces y nosotros enchufamos un elemento y ese elemento no funciona, nunca vamos a saber si no funciona porque está roto el elemento o porque esa interfaz no hace nada y está desconectada. A partir de esta idea, vamos a avanzar con la descripción de principio, en donde los clientes no deben estar forzados a implementar interfaces que no usan. Este principio guarda relación con la cohesión de las aplicaciones y las clases que implementan una interfaz o una clase abstracta no deberían estar obligadas a utilizar partes que no van a necesitar. Los clientes no deben estar obligados a implementar y o a depender de una interfaz que luego no utilizarán. Este principio es un principio que a ciencia cierta es muy sencillo de entender y de utilizar, y a partir de este ejemplo es que lo vamos a entender un poco más en detalle. Dice que una empresa tiene históricamente procesos que efectúan los operarios. Al llegar a la mañana, el operario inicia el proceso, al mediodía suspende para almorzar, luego del almuerzo reanuda para al finalizar la jornada darlo por finalizado este proceso laboral. Años después, deciden adquirir un robot para automatizar ciertos procesos. El problema es que el robot no necesita almorzar, por lo tanto el proceso de suspensión y de reanudación no sería válido. Si lo vemos en el diagrama de la izquierda, vemos una clase proceso, se puede iniciar, suspender, reanudar y finalizar, que es perfectamente válido para operarios y seres humanos que suspenden al mediodía y reanudan luego del almuerzo. Hacia la derecha, vemos que ahora tenemos un proceso manual y un proceso automático, que es el que realiza el robot. En este caso, manual es un proceso que realizan los humanos, está perfecto y funciona bien porque inicia, suspende, reanuda y finaliza. Pero el proceso automático solamente inicia y finaliza. Por lo tanto, está implementando la interfaz suspender, la operación suspender y reanudar, ¿sí? Y sobre eso no debería tener funcionalidad y no debería ser válido. Vemos que luego de la transformación, ¿no? Ya que el robot no necesita parar para almorzar, hicimos un refactor sobre este diagrama de clases y lo que hicimos fue segregarlo en interfaces. Creamos una clase proceso manual y una clase proceso automático y creamos dos interfaces. Una para el proceso manual que reanuda y suspende, tanto el manual como el automático lo van a hacer, y otra para el proceso automático que inicia y finaliza. Por lo tanto, el proceso manual va a implementar las dos interfaces que necesita para tener los 4 procesos, y el proceso automático va a implementar solamente la interfaz que necesita. De esta manera, solamente inicializar y finalizar. Como vemos, esta segregación nos permite lograr que no se implementen operaciones que no serán utilizadas. Vamos a ver otro ejemplo en C# de esta implementación. En este caso, tenemos un documento que puede ser una factura o una factura electrónica. La factura tiene como atributo especial el CAI, que es el código de autorización de impresión, y la factura electrónica tiene el CAE, que es el código de autorización electrónico. Vemos que las facturas comunes se pueden imprimir, pero no se pueden enviar por mail, ya que éstas deben presentarse en original. Por lo tanto, el documento contable, que tenía la operación imprimir y enviar por mail, estaría obligando a factura a implementar una operación que no será utilizada. No así en la factura electrónica, que esta sí se puede imprimir y sí se puede enviar por email. Si avanzamos con nuestro refactor, lo que hicimos fue crear dos interfaces, una interfaz imprimible y la otra interfaz emailable. La imprimible va a tener la operación imprimir y la otra la operación enviar por email. Por lo tanto, los documentos, tanto factura como factura de crédito, van a implementar la operación imprimible, ¿sí? Que será abstracta para luego hacerla concreta en cada uno de los casos, y solamente el de facturación electrónica va a implementar la operación la interfaz emailable para poder enviarlo por email. Y de esta manera hicimos la segregación para lograr una correcta cohesión, ¿sí? Y no obligar a las clases a implementar interfaces que no utilizan. En el siguiente ejemplo vamos a hablar un poco sobre el principio de segregación de interfaces. Como veíamos en la presentación, este principio dice que las clases no deberían implementar operaciones que no realicen. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos nuestra clase de abstracto documento que se hace concreta o se implementa en factura y factura electrónica, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que factura hereda de documento y factura electrónica hereda de documento. Vamos a analizar un poco más la clase de documento. Vemos que tiene la operación abstracta imprimir y la operación abstracta enviar por email. Ahora sí, vamos
a estudiar la implementación de la clase y vemos que la clase documento tiene su constructor, tiene su fecha, su número y tiene sus operaciones abstractas imprimir y enviar por email, que son justamente las operaciones que van a necesitar hacer concretas las clases derivadas de documento. Nos centramos un poquito en la clase factura, vemos que la clase factura es un tipo de documento, ¿sí? Vemos que tiene su constructor, justamente sobrecargado también para poder enviar los parámetros al constructor de documento. Tiene su propiedad CAI, que es el código de autorización de impresión, que es justamente un atributo específico de la factura. Y tiene sus operaciones, enviar por email e imprimir. Vemos que la factura común, como decíamos, se puede imprimir sin ningún tipo de problema. Tenemos justamente implementado el comportamiento de imprimir, pero no implementamos nada dentro de enviar por email, ya que enviar por email es algo que la factura común no puede hacer porque está fuera de los parámetros y las reglas del negocio. Si nos detenemos en factura electrónica, vemos que factura electrónica sí es un tipo de documento, tiene su constructor de la misma manera, tiene su CAE, que es el código de autorización electrónico, que es justamente lo que lo diferencia de la factura electrónica, es un código que aprueba una entidad externa, tiene su operación enviar por email implementada con comportamiento y tiene su operación imprimir implementada y con comportamiento. La diferencia que vemos es justamente que factura está implementada una interfaz de una operación que no ejecuta y esto nos puede traer problemas durante la ejecución del programa. Nos detenemos un poquito luego en la consola, que es nuestro programa en sí, donde tenemos nuestra factura creada, nuestra factura electrónica, y vemos que podemos invocar las 4 operaciones, imprimir y enviar por mail, de cada uno de los tipos de factura. Y esto realmente es lo que deberíamos evitar con el principio de sustitución del ISCOP, ya que sabemos que la factura común no se puede enviar por email. Pero al ser parte de la abstracción, no podemos evitarlo si la operación enviar por email es parte del documento, en este caso, que es la abstracción general. Cuando ejecutamos esto, vemos que tenemos 3 líneas. Uno que es la impresión de la factura electrónica, el envío por email de la factura electrónica y la impresión de la factura común, pero no el envío por mail de la factura común, y esto es justamente porque no se puede. Pero a ciencia cierta, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando y por qué no se envía por email. Podríamos pensar en poner alguna excepción dentro de esa operación, por ejemplo, dentro de factura, lanzar una excepción, por ejemplo, invalid operation exception, y hacer dentro de nuestro programa un try catch que nos permita manipular esa excepción, ¿no? Y imprimir en pantalla el error, ¿no? Y hacer una impresión del mensaje de error y manejar la excepción de esa manera, y de esta forma manipular el error o informar de un error ante la invocación, ¿no?, de la operación que no es válida. Entonces, de esta manera quedaría la ejecución informando, ¿no?, lo que sí se puede hacer y algún error, ¿no?, que sea producto, ¿no?, de la operación que no se está pudiendo ejecutar. La realidad es que no podemos delegarle la responsabilidad de manejar las operaciones a nuestro programa, a un try catch. Lo que deberíamos hacer nosotros es justamente factorizar nuestro código para que no sucedan estos errores y podamos hacer realmente una segregación de interfaces aplicándole las interfaces que realmente cada objeto necesita utilizar. Así que, como veíamos en la presentación, vamos a agregar algunos elementos nuevos, una interfaz que va a ser imprimible, que me va a dar el contrato de la operación imprimir, y vamos a crear una nueva interfaz que la llamé emaileable, ¿sí? Es una interfaz que nos va a dar el contrato
para poder enviar por email. ¿Sí? De esta manera generamos dos interfaces y ahora lo que hacemos es implementar estas interfaces realmente en quienes los necesitan. Entonces, por ejemplo, documento, sabemos que todos los documentos pueden imprimirse, pero no todos pueden enviarse por mail. Así que hacemos de documento una implementación o una realización de la interfaz imprimible, ¿sí? Y hacemos que justamente imprimir, vamos a borrar la operación imprimir para que vean qué es lo que sucede. Hacemos que la operación imprimir sea abstracta, ¿sí? La operación que estamos utilizando de la interfaz, a fin de poder hacerlas concretas en las clases derivadas y que clase derivada imprima de la manera que corresponda. Pero ahora vemos que no tienen la operación enviar por email, ¿sí? Si volvemos a nuestro programa, vamos a ver que tanto factura electrónica como factura común no se van a poder enviar por mail, ¿sí? Y eso es motivo porque justamente documento no tiene la implementación enviar por mail. Lo que deberíamos hacer es quitarnos, por supuesto, los overrides de la operación tanto en factura electrónica como en factura común. Y ahora vamos a ver en nuestro programa exactamente que no estamos pudiendo enviar por email. El siguiente paso es definir cuáles son las clases que sí se pueden enviar por email, y en este caso va a ser factura electrónica, que aparte de heredar de documento, que es imprimible, va a implementar la interfaz y emailable, significa que se va a poder enviar por mail. Así que ahora sí, implementamos la interfaz y mandamos un mensajito en pantalla para mostrar realmente el comportamiento. Entonces, hacemos que se pueda enviar por email, ¿sí? Factura electrónica. Ahora vamos a ir a nuestro programa y vamos a ver justamente que no nos permite enviar por mail una factura, ya que las únicas que son posibles de enviar por mail son aquellas que implementen la interfaz y emailable. Entonces, ahora sí, esta línea de código la podemos comentar y el comportamiento va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Como vemos en la ejecución, pero estamos seguros de que no hay ningún error y que no hay nada que esté funcionando mal, ya que nunca invocamos a la operación enviar por email. De esta manera es como queda el diagrama de clases luego del refactor y logramos modificar o mejorar nuestro código a partir del principio de segregación de interfaces.